Así es, con peras y manzanas, el programa económico de nuestro canal de noticias de Mega, y en esta oportunidad con una noticia que ha causado una polémica porque los gremios del comercio están planteando la necesidad, la posibilidad de reducir el número de días feriados que hay en Chile, señalando que estamos en la parte alta de los países que tienen más feriados en el mundo. Un tema polémico, algunos están a favor, otros en contra. Tamara Vilugrón, a favor o en contra el tiro, mójese. Voy a ser sincera, estoy esperando mañana el feriado. Bueno, este viernes es feriado. Este viernes es feriado, así que ya ahí quedó mi respuesta. Sí, pues. O sea, sí. Lo estoy esperando. De mantenerse. 16 feriados oficiales. Vamos a Pero hablar. es bueno escuchar voces. Es bueno escuchar voces. Aquí Siempre a favor en contra, así que ahí nosotros ponemos sobre la mesa y la gente juzgará. Exactamente. La gente va a juzgar ahí. Está aquí en el estudio María Teresa Vial, presidenta de la Cámara de Comercio de Santiago, que es uno de los gremios que está planteando este tema. María Teresa, bienvenida a nuestro programa con peras y manzanas. ¿Cómo estás? Bueno, muchas gracias. Estoy muy contenta de estar aquí con ustedes y seguro que vamos a llegar a un consenso. A un acuerdo. Ah, mira, un acuerdo. Bueno, María Teresa, los gremios del comercio venían planteando lo de el feriado irrenunciable en los días de las elecciones. Sí. Que yo ahí estoy con el comercio. Yo encuentro que ese día no es necesario que sea un feriado irrenunciable. Puede ser un feriado como lo conocemos, pero un feriado renunciable que obliga a los malls a cerrar, encuentro que es antojadizo. No veo que nadie nos vaya a ir a votar porque va a ir al Costanera Centro, al Alto Las Condes, a un mall en Concepción. O sea, no veo ese problema. Pero no ha prosperado esa idea que plantearon ustedes en un comienzo. Sí, yo creo que esta es una discusión de fondo. En Chile tenemos 19 feriados. Nosotros no queremos reducir el número de feriados. Primer acuerdo que vamos a tener. Y de esos 19 feriados tenemos 8 con restricciones al comercio. Hay algunos que son irrenunciables, 1 de mayo, por supuesto, 25 de diciembre, 1 de enero, 18 y 19 de septiembre, y hay otros que tienen unas restricciones para una parte del comercio, que es casi el 80%, que son los feriados legales, por ejemplo, por el tema de las elecciones. Y lo que nosotros estamos planteando, que en el estado de la economía actual, que también en el estado del empleo, no nos podemos olvidar que tenemos 8,8% ¿Está complicado el empleo? de desempleo. Son más de 800.000 personas que no encuentran trabajo, más 2.400.000 en la informalidad, que siempre hemos pensado, no, pero que esas personas eligieron la informalidad. No es así. Hay estudios que dicen que más del 70% de esas personas les gustaría tener un trabajo formal. Entonces, frente a eso, estamos planteando que no debieran existir esas restricciones al comercio, por lo menos en los días de elecciones. Ya tuvimos una elección, ¿se acuerdan? Con 2 días, porque había una papeleta gigante que era como una sábana. Uno tenía restricción al comercio, el otro no, y la verdad es que funcionó perfectamente el día sin restricción al comercio. Lo que no significa que nosotros no queramos que las personas que trabajan en el comercio voten, por supuesto que sí. Y en eso hay un permiso de 3 horas para que vayan a votar antes, después de iniciar la jornada, o sea, en el inicio, al final de la jornada laboral, por supuesto cumpliendo con toda la legislación, cumpliendo con las personas que fueron designadas con alguna labor el día de la votación. Pero nosotros estamos planteando, ¿por qué esta restricción? Solamente a los moles, a también los strip centers o donde se juntan 2 o más comercios con la misma razón social. Nos parece que es antojadiza, nos parece que es muy antigua y nos parece que tampoco a nivel internacional esto se da. Es un día que es importante también para las personas para votar, y después de cumplir con su labor y con su obligación de ir a votar, también tenemos un momento en familia en centros comerciales. Y en barrios, en muchos barrios, el centro comercial es un punto de encuentro, es un punto de seguridad. Tenemos que recordar también el estado de nuestra seguridad y da espacio a la familia también para esparcirse, para el ocio, para poder disfrutar, y nos parece que eso es relevante. María Teresa, en concreto el gremio, ¿qué es lo que pide? ¿Reducir la cantidad general que tenemos de feriados o flexibilizar estos 8 feriados que tú comentabas que son restrictivos? Mira, en concreto, ¿qué es lo que funcionaría más? Sí, nosotros hicimos un estudio para mostrar la realidad.
cada uno sacará sus propias conclusiones. Nosotros tenemos 19 feriados, miramos 240 países, estamos en el 5% de países que tienen más feriados. Cada feriado significa una pérdida en ventas que no se recupera, que en general es absorbida por el comercio informal. $1.000 millones veía en el 1.300 millones de dólares al año, sí, por todos los feriados. Claro, y eso es plata que no se vendió. Esa es plata que no se vendió, que no se recupera. que no se recupera, que no vendió el comercio, pero que tampoco ganaron los trabajadores. Recordemos que en el comercio hay un gran porcentaje, claro, de bonos y también de comisiones. Y también tenemos que recordar que los feriados se pagan con un 50% de recargo. O sea, son días en que las personas que trabajan ganan más de lo habitual. En un país en que a las personas, a muchas personas, no le está alcanzando a final de mes, ese día es un día importante. Bueno, y eso también es muy relevante decirlo. Y por otra parte tienes un grupo de personas que también trabaja para fechas especiales. Tenemos Navidad, los cyber, etcétera. 18 de septiembre, claro, Día de la Madre. Claro, y esa Día del Padre no. Día del Padre, no sé. Cuestionable. Pero Día de la Madre. Pero el Día de la Madre, por el supuesto. Día de la Madre, yo siempre he escuchado que la gente del comercio dice que es la segunda Navidad. Sí, por es que supuesto. potente el Día de la Madre. Sí, Sí, es pues que es un día muy Sí, importante. sí. Muy importante. Además, Mucho sí. sacrificio para ser madre. Así que sí, Exactamente. está muy bien. Claro, tú decías entonces que Hay mujeres jóvenes que trabajan para eso. estudiantes. Y también que trabajan los fines de semana, Claro, en y que estos toman posibles días feriados. en esos posibles días feriados que efectivamente ganan un poco. María más. Teresa, Yo pero que- quiero sí. recoger la pregunta. Entonces, lo que ustedes quieren, si plantean que hay muchos feriados, me imagino entonces que están diciendo que se reduzcan. No, lo que nosotros estamos diciendo es que no haya restricciones al comercio en los feriados. Que estos 8 de los 19 días feriados que tenemos no tengan restricciones para el comercio. Que pongamos ciertas normas, por supuesto. Entonces, que y no haya sobre feriado todo, irrenunciable. Eso es O sea, renunciable. nosotros queremos cambiar los feriados legales Ya. en un inicio. Estos 3 días que tenemos este año por elecciones. Ya. Y claro, abrir una conversación más seria y más profunda Y de más largo plazo, y de respecto más de largo todos plazo, los feriados irrenunciables que hay. Claro, y respecto de cuántos feriados irrenunciables nos podemos dar. En un mundo ideal, ojalá tuviéramos el doble de feriados, ojalá nos pudiéramos dar lujos importantes, pero aquí es súper relevante también tener los pies puestos en la realidad. Y los pies puestos en la realidad significa acordarse de las personas que no es que no les alcance, que no tienen nada para llegar a final de mes. Los hogares donde hay uno de los padres que está desempleado o que está en el comercio informal y que por lo tanto no tiene ningún resguardo. Eso yo creo que es súper importante. Estamos siempre no mirando ese sector y nos prometimos, yo creo, como país, después del estallido, de no dejar gente atrás. Yo creo que esa fue una reflexión bastante transversal, de decir, invisibilizamos realidades. Y aquí estamos invisibilizando a la gente que no puede entrar al mercado Solo laboral. para que quede claro, perdóname, Tami, es que entonces el comercio no pide que de estos 19 feriados oficiales Ya, se baje a a 5. 10, a 5, Claro. sino que los feriados irrenunciables Sean más se flexibles. pudieran disminuir o tengan más flexibilidad. Estamos Y los hablando feriados del- legales no tengan ninguna restricción para el comercio como Claro, como que lo pueda es abrir. en Estamos todas hablando partes del del 1 mundo. de enero, del 25 de diciembre, del 19 de Esos septiembre. son feriados irrenunciables. Nosotros Irrenunciables. queremos partir por los feriados legales, ¿Qué que serían? son los de las elecciones. Lo de la elección. Ya. Los de las perfecto. elecciones, Ya. que en este país tenemos elecciones Sí, porque bastante está a menudo, difícil, digamos. está Sí. difícil, por ejemplo, hacer que Que el la comercio gente abra trabaje el 1 primero de enero o el 1 de mayo. Obvio. Eso se el entiende 1 de perfectamente. mayo o el Es- 19 de septiembre. Claro, esos son 5. Difícil. Es Ya. difícil, pero de todas maneras tenemos que dar una conversación relevante respecto de en qué posición estamos Eso. y qué hacemos con nuestras personas que no tienen otra posibilidad. Y esa es una conversación profunda y relevante que tenemos que dar. No puede ser que cada vez que se nos acerca un feriado, un día que queda entre medio de un feriado, nos Ahí apuramos por dar un empieza la feriado más. discusión.
Eso Sí. no puede ser. María Teresa, ¿y cómo se llega a esa conversación, a ese consenso, al equilibrio? Ustedes también son una voz potente en el gremio, sobre todo una voz del comercio, pero ¿qué pasa también con los trabajadores? En mi posición, por ejemplo, un feriado igual es rico para descansarlo. ¿Cómo se llega a ese equilibrio entre el comerciante y el trabajador que Yo no creo- necesariamente trabaja en el comercio, pero Sí. que espera esos feriados finalmente para descansar? Sí, las restricciones son solamente al comercio, eso tampoco parece muy lógico, ¿no? Y solo a una parte del comercio en los feriados legales. Tampoco tiene una lógica muy relevante atrás. Yo creo que con mucho diálogo y creo también con acuerdos con los trabajadores. Comentábamos lo que pasó para el último Viernes Santo, en que algunas tiendas de retail decidieron abrir y la verdad... Quedó la escoba con esa discusión, po. Porque históricamente el comercio no abría para el Viernes Santo. Algunos comercios, Sí. pero el 80% sí habría. Algunas tiendas... No, pero yo me acuerdo de María Teresa cuando era joven. Ahí estoy hablando hace mucho tiempo. No, que- recién. Estoy hablando hace mucho tiempo Estupendo. que no... El Viernes Santo era un día muerto en el comercio, no habría nada. Sí, eso ha ido cambiando. Eso sí, ha ido cambiando. Ha Y ido está cambiando. el tema además ahora que ese feriado también en Argentina, entonces viene mucha gente de Mendoza para acá y se encuentran con que no hay dónde comprar, entonces Claro. es una locura. Y entonces ese turismo de compra entonces se va hacia, por ejemplo, Brasil. Sí, pero la verdad es que fue una discusión difícil, pero no fue una discusión tan difícil con los trabajadores. Hubo algunos sindicatos, los menos, que pidieron que esas tiendas no se abrieran, pero también hubo una gran cantidad de personas que voluntariamente se inscribieron para trabajar ese día, no porque no quieran tener feriados, es porque era relevante Económicamente para ellos era económicamente importante. para Y, ellos. y hay que respetar también eso. Por que hay supuesto. personas que Y necesitan hay tener muchos- una bonificación. Y hay muchos Exacto. comercios que pudiendo abrir, no abren. ¿Y no abren por qué? Por razones personales, y en su libertad está bien, o porque tienen algún tipo de negociación con sus trabajadores para no abrir, eso también está bien. La cosa es si por ley nosotros podemos restringir a ese nivel. Y que cada uno elija si Claro. quiere abrir o no quiere abrir. Quiero tomar la pregunta de Tamara, de ese equilibrio entre el descanso, el estar con la familia y también la necesidad muy válida de alguna persona de querer ganarse un bono para obtener un dinero extra Yo en porque algún lo momento necesita. también lo pienso así, O sea, como aquí prefiero en nuestra trabajar un empresa feriado. a veces hay periodistas colegas, uno mismo que quiere que inscribirse un fin de semana, por ejemplo, porque hay una mayor es un feriado bonificación. y hay una mejor Estoy bonificación. cortito de plata, qué sé Sí. yo, o sea, ya que no le ha pasado, la economía no está bien, qué sé yo. Exacto. Vamos a escuchar declaraciones de trabajadores y de comerciantes, donde están marcadas las preferencias en uno y otro caso. Mati, por favor, Dale. corra el tape. No conviene, no me gustan los feriados. De repente son demasiados feriados. Por este lado, los feriados no se transita gente y no se trabaja. O sea, sí, la verdad sí me afecta mucho porque la baja de los clientes es muy baja, demasiado. O sea, es lo que yo más siento, que necesitamos más clientela, necesitamos más movimiento. Mira, yo sé que Chile es uno de los países que más feriados tiene, pero también es un país en el que se trabaja harto. Así que yo considero que se deberían mantener. La gente está enferma ya, la locomoción está mala, está todo caro. Entonces los feriados no vienen mal, encuentro que está bien. No, está bien. Hay gente que trabaja todos los días de la semana y es merecido que por lo menos el día que van a votar tengan un descanso. Deberían haber más. En general, creo que el descanso es bien merecido por los trabajadores en general. Tan pocas las vacaciones que uno tiene en año, entonces no estoy de acuerdo que se quiten feriados aquí en Chile, basta. Ya, ahí estaban las declaraciones. Variadas. Los comerciantes que no son dirigentes, son comerciantes que cogimos al azar, están a favor de regular esto de los feriados y los trabajadores no, quieren mantener sus feriados. Incluso algunos plantean que más, que se trabaja mucho en Chile, que las Que jornadas tenemos son pocas largas. vacaciones. Ahí está lo que plantea Tamara y lo que hemos dicho tantas veces en este programa económico. La economía es un equilibrio, pero precario, porque tú te mueves un poquito y te queda la escoba para un lado, te mueves un poquito para otro lado y te queda la Ay, escoba sí, para el otro ¿cómo, lado. cómo se trabaja en eso Es finalmente? un equilibrio terrible. Sí, es un equilibrio difícil que hay que cuidar y que se cuida con diálogo. Y yo creo que es muy relevante ver
cuáles acuerdos existieron con esos trabajadores, por ejemplo, que quisieron trabajar voluntariamente esos días. Y también la posibilidad de las empresas de generar trabajo. Ahí salía un comerciante que decía que le bajaba mucho. Baja entre 80 y 50%. Y la verdad es que es complicado en la posición económica que tenemos ahora, poder seguir dando trabajo y poder seguir generando oportunidades para las personas si no se generan ingresos. Y no puedo estar más de acuerdo, yo también soy trabajadora y la verdad es que no me tomo casi ningún feriado. Y me encantaría tener más feriados. El punto es el equilibrio. ¿Cuánto como país nos podemos dar? No queremos ser Suiza. Suiza tiene un feriado al año. Un feriado al año. Tienen algunos que son regionales. Y algunos regionales, por supuesto. Latero los suizos, latero. Sí, latero. Ordenaditos los suizos. Pero no queremos pasar a extremos, sino que queremos abrir una conversación profunda, una conversación con data, una conversación con nuestros trabajadores. Probablemente otros trabajadores piensan otra cosa. Hay de por todo. supuesto. Nosotros eso sí, ahí escogimos en lo que encontramos en la calle, no hay nada. No, sí, por supuesto. Sí. ¿Tú sacaste esa declaración? No, pero tengo clarísimo que aquí esto no está dirigido y tengo clarísimo, por supuesto, que las personas todas queremos descansar más. Pero con data puesta sobre la mesa, yo creo que la conversación tiene que ser profunda y la conversación tiene que ser también a largo plazo. Nosotros estamos siempre hablando de los feriados, justo cuando va a venir el feriado. Y resulta que los comercios se tienen que estoquear, las personas que se dedican al turismo tienen que prepararse, las personas también tenemos que prepararnos. Y claro, uno quisiera tener más vacaciones, pero las vacaciones también uno gasta, ¿no? Y es importante tener esos ingresos para poder salir de vacaciones de verdad. Tú dices que es importante, obviamente, poner la discusión sobre la mesa, con data, con cifra, información. ¿Qué es lo que tienen pensado de aquí en adelante y para que la conversación no sea solamente justo cuando viene un feriado? O sea, ¿tienen planteado presentar algún proyecto de ley? O sea, conversar con diputados, con el Congreso. Sí, hemos estado en eso, hemos estado conversando. Exacto. Sí, ministro de Economía, ministro de Hacienda, cada uno de los diputados, de los senadores. Hay un proyecto de ley para que el feriado en las primarias no sea con cierre del comercio. O sea, eso como para empezar. Eso como para empezar, sí. Punto de partida. Sí, y se dio cuenta de ese proyecto, pero la verdad no ha avanzado. Sabemos que es un proyecto que es poco popular. Por supuesto que sabemos y conectamos con las personas. El punto del equilibrio, qué es lo que podemos darnos como país, qué no podemos darnos como país, y también escuchar a las personas que necesitan trabajar y que necesitan generar más, porque no pueden irse de vacaciones, y esa es la verdad. Hay muchas personas en Chile que ahora no pueden irse de vacaciones o no pueden tomarse un día adicional, y por lo tanto vemos también esos días como el comercio informal se toma físicamente en las calles y es un negocio para ellos y es también una competencia muy desleal para quienes pagamos impuestos. Eterna que tienen ustedes entre el comercio formal e informal. Exactamente, y se toman los espacios públicos son para otra cosa. Tenemos además estudios que dicen que más del 80% de las personas nos sentimos muy inseguras en espacios públicos que están con comercio informal. Atiborrados de gente, claro, poco espacio. Pero seguimos comprando ahí. Y María si tenemos Teresa, el comercio formal cerrado va a ser más difícil todavía. Bueno, me parece que ya está claro el punto respecto del tema de los feriados. ¿Los convencí a los dos? No, me deja más tranquilo de que no quieren bajar el número de feriados, verdad. sino que los feriados legales o los que legales, son obligatorios, sí. eso Renunciables echarlo, sean más yo en eso estoy de acuerdo. Muy bien. Vamos a otro tema, porque el comercio también ha sido protagonista de las últimas cifras económicas que se han entregado los últimos días y que son muy relevantes. Esta semana el Banco Central fue al Congreso y le dice, señores senadores y diputados, asista a la economía. ¡Pum! Eso se llama informe política monetaria. Y ¡pum!
Y ahí se hacen los pronósticos de crecimiento que se corrigen hacia arriba o hacia abajo. Y se corrigió, y esta es una buena noticia, la proyección de crecimiento para este año se ha dejado entre un 2 y un 2,75%. Bien. Son mejores números a los cuales podemos aspirar este año. Y la presidenta del Banco Central ha señalado en este informe del Congreso que uno de los motores de la economía es el comercio, que la pasó mal por mucho tiempo, pero ahora se ha reactivado, hay buenas ventas, los eventos cyber han sido buenísimos, Son potentes. están también los argentinos que en el verano compraron mucho, los brasileños ahora hacen lo propio. Está empujando el comercio, parece el motor de la reactivación económica este año, ¿no? Bueno, el comercio siempre ha sido muy relevante y también un generador de empleo bien potente, porque es muy intensivo en mano de obra. Y sí, tenemos mejores cifras, pero no las cifras que queremos. La corrección al alza fue de entre 1,75 y 2, y 2,75 a 2 y 2,75. La base Estamos cambia. mejor, pero la no verdad son es que cifras para destapar no, champaña no ni son. para tirar confeti. No. Claramente Pero no. mejoraron. respecto Pero del mejoraron anterior y proyección. mejoró también la La informalidad, perspectiva que iba en un 26 y algo y bajó a un Ha bajado. 25,8, que tampoco son cifras para destapar champaña, pero sí muestran, yo creo, una tendencia. Y esa tendencia está muy de la mano del comercio electrónico, que Sí. el año pasado no creció lo debido y este año estamos esperando que crezca alrededor de un 13%. Y también de los eventos cyber, que es impresionante cómo se han mantenido en el tiempo, y se han mantenido en el tiempo, en otros países ya no funcionan, ¿ah? Se han mantenido en el... Aquí la gente lo espera. Aquí la gente lo espera. Como los feriados. Sí. No. No, Como- porque uno como está los- esperando la fecha. Tamara, no le haga bullying a nuestro Tamara, entrevistado. como los feriados, para poder tener el tiempo disponible para poder ir al mall a comprar y a pasar un momento Tal cual, agradable. para ir a buscar el producto. Pero Exactamente. efectivamente el evento cyber se ha Sí. transformado en un evento económico. Sí, porque nosotros- para o sea, el comercio finalmente muy que relevante. uno busca las fechas de cuando ya me perdí este cyber, bueno, voy a esperar el otro. Sí. Nosotros los nos preocupamos mucho de mantener bastante rigor en los cyber. Entonces, nosotros, bueno, las empresas que van por dentro, que son más de 800 sitios, nosotros hacemos, una especie de, o sea, primero los hacemos firmar el código de buenas prácticas, también nos preocupamos de que las ofertas sean realmente ofertas, miramos 3 meses hacia atrás los precios de los productos. Ustedes saben que en Chile el promedio del descuento es como un 22% y que es bastante alto comparado a nivel internacional. Nosotros tuvimos más de 8 millones de transacciones, lo que significa que 1 de cada 3 mayores de 18 años compró en el cyber. Supongo que los 2 compraron. Sí. Eso habla muy bien. Y por otra parte... Perfume, regalo. sí, por supuesto. Sí, Regalo adelantar del regalos. padre, Adelantar regalos, sí, es regalo verdad. Ah, Sí. Cumpleaños de la señora. Alimentos también. Alimentos, sí. alimentos. Carne que compré. Sí, y yo les recuerdo que hace 20 años, cuando empezamos con los eventos cyber, la verdad es que había una desconfianza tremenda. Incluso se acuerdan que lo habían como... cubrí. Sí, habían como unas tarjetas, si el primero no fue tan exitoso, habían unas tarjetas... Es que hola, coa. No, pero ¿por qué me recuerda eso? Ya paremos de hacerle Pero bullying. así aprendimos, todos aprendimos, porque Habían no... otros dirigentes del La comercio, verdad, no estabas bueno, tú. no, y además esperábamos que la gente comprara bastante menos de lo que se Sí. volcó a comprar y por tanto se cayeron los sitios, pero después todo Claro. se recuperó. Recordemos, la recuperaban mejor. Sí, sí, sí. Pero había unas tarjetas, ¿se acuerdan de los bancos? Para que uno pudiera comprar con un monto máximo, cosa Claro, de que... para que si- no te fueran a embarrar. si te fueran a estafar, fuera por ese monto Sí, solamente. exacto. Y ahora yo creo que todos Hay más confiamos confianza. en el comercio Sí, electrónico. Confiamos absolutamente. también en que nos van a llegar los productos. Sí. Y hay algunas mediciones de confianza en este país que se desconfía absolutamente de todo. Y vemos como el comercio electrónico está allá arriba y decimos, chuta, siempre estamos reclamando que en este país nadie confía, que tenemos una crisis de confianza, con trabajo duro, con ciertas reglas, con siempre ir avanzando
Pensando en cuanto a la atención al cliente, esa confianza se va construyendo y entonces tenemos uno de cada 3 comprando, que esperamos que siempre vaya. Sí, pues y ahora viene incrementando. ahora hay que esperar el Cyber Monday, que es el evento cyber de la segunda parte del año. Sí. María Teresa, ha estado pero re entretenida la conversación, hemos llegado al final, pues se nos pasa volando nuestro espacio, Sí. pero ha estado interesante además con el comercio, que para nosotros también es un rubro muy importante Sí, de la relevante. economía, genera muchos empleos, mueve muchas cosas, hay tanta gente que vive en torno al comercio y del comercio. Así que te queremos agradecer la gentileza, además de haber venido acá al Sí, estudio conocer y haber el conversado con estudio. nosotros. Un Las estudio. puertas de nosotros, de nuestro programa, están abiertas para el comercio Exactamente. siempre. Cuidado que voy a venir todo. Cuando tú quieras, cuando No, tú quieras. muy bonito el estudio, la verdad. Muchas gracias y queremos también expresar que entendemos las necesidades de las personas, los anhelos de las personas, pero queremos hablar en serio porque no podemos seguir dejando gente atrás y porque no podemos seguir perdiendo tampoco empresas, sobre todo la pyme, que está muy complicada. María Teresa Vial, presidenta de la Cámara de Comercio de Santiago, conversando y explicando las cosas con peras y manzanas. Gracias, María Teresa. Muchas gracias. Vamos a hacer una pausa y a la vuelta vamos a estar conversando con un analista de el IPOM también, desglosando qué significa que Interesante, sí. este crecimiento, la inflación, el tema internacional, por supuesto, Todas las el empleo, cómo va a estar el preocupaciones. empleo en el segundo semestre, a la vuelta de comerciales con peras y manzanas. Bien, seguimos haciendo nuestro programa económico, Tamara, y ahora con otra noticia relevante de esta semana, víspera de feriado además. Sí. El informe del Banco Central ante el Congreso, donde ha planteado cosas buenas, positivas y cosas que son Exacto. preocupantes. Varias definiciones que son interesantes poder desglosarlas. Por supuesto, totalmente. una mejora de la proyección de crecimiento, tal como lo veíamos en el primer bloque, Sí. no es una cifra para destapar champaña, pero la mejora. Se habla de una proyección de crecimiento que va a estar entre un 2 y un 2,75%. Mejora también la proyección de la inflación, que va a ser más baja, en torno a un Exacto. 3,75% inflación anual terminando el año. Pero advierte una preocupación por lo que está ocurriendo en el mundo. A la guerra comercial ahora se ha sumado una guerra tradicional entre Exactamente, Rusia, Medio entre Oriente Israel e Irán. e Irán. Y señala también su preocupación por la poca generación de puestos de trabajo. Eso también es importante. El desempleo está en 8,8, ¿no es cierto? 8,8%. 8,8%. Es una cifra alta, ¿no es cierto? Y ha Todavía costado sigue siendo una una barbaridad cifra bajarla alta, del 8,5%. exactamente. Bueno, para aterrizar estas cifras, para ver qué significa para los chilenos comunes y corrientes, como para proyectar lo que viene el segundo semestre, vamos a conversar con el economista Gustavo Díaz. Él es profesor facultativo, profesor de la Facultad de Negocios y Tecnología de la Universidad Gabriela Mistral. Gustavo, bienvenido nuevamente a nuestro Sí, programa con Peras y bienvenido Manzanas. de nuevo acá. ¿Cómo estás? Hola, ¿qué tal Roberto? ¿Qué tal Tamara? ¿Cómo están? ¿Qué tal? Bueno, la primera pregunta, ¿cómo ves tú la mejora en la proyección de crecimiento que ha hecho el Banco Central en este informe de política monetaria? Entre un 2 y 2,75. ¿Es algo que era previsible? ¿Qué es lo que está gatillando eso? ¿Las ventas del comercio? ¿Hay una mejor perspectiva? Yo sé que no es para destapar champaña, pero es una cifra mejor. El país no se está cayendo a pedazos como lo plantean algunas personas, ¿no? Sí, Roberto, como tú lo dices, la verdad es que era algo previsible esta mejora en las expectativas de crecimiento. El Banco Central nos tiene acostumbrados ya a darnos un rango, ¿ya? Y ese rango, en la medida que vamos avanzando en el año y teniendo más información, lo vamos acotando. Y lo que hizo el Banco Central ahora es subir el piso, ¿verdad? Como tú decías, ahora las proyecciones son un poco más altas y hay distintos elementos que nos ayudan a entender un poco este ajuste. Yo creo que hay señales mixtas en este sentido. ¿Ya? Por una parte, tenemos algunos elementos estructurales que nos ayudan a entender o a sostener este crecimiento, como podría ser la existencia de un banco de proyectos atractivos, tenemos una cierta resiliencia con respecto a la volatilidad financiera internacional, producto de las tensiones geopolíticas, pero por otra parte también hay elementos puntuales que van a desaparecer, como por ejemplo el consumo, que tú lo mencionabas recién. El consumo se está sosteniendo básicamente en los mayores ingresos laborales, en los ajustes legislativos producto de la jornada laboral, elementos bastante importantes, pero contingentes, y que en los próximos meses van a empezar a desaparecer esos efectos. Por lo tanto, yo diría que hay un poco de elementos que nos permiten ser más optimistas
pero cuidado porque muchos de estos elementos se van a ir diluyendo en los próximos meses. Es interesante, sí, el banco de proyectos, eso es más estructural, eso nos ayuda a ser optimistas, pero el resto de elementos se van a ir desapareciendo. Perdón, ¿y el consumo por qué se debilitaría si se está bajando la tasa de interés? Claro. O la O hay situación? señales de que ¿Puede ser por el viene. tema del desempleo, la baja creación de puestos Sí, de trabajo? sí, exactamente. Mira, uno de los elementos que ha marcado un poco el debate es que se sostiene que la carga financiera que afecta a la familia ha sido menor en estos últimos meses. Pero resulta que en los próximos meses, hacia más adelante, tenemos este contexto de guerra comercial, tenemos este contexto de una mayor escalada en el conflicto en Oriente Medio, y eso va a determinar un impacto en las tasas de interés. Por lo tanto, esa menor carga financiera que hasta ahora hemos observado, en comparación a otros países como Estados Unidos, por ejemplo, eh, va a tender a morigerarse y vamos a observar que las familias van a empezar a gastar menos en los próximos meses. También tuvimos un poco, no en el primer trimestre, pero sí en el segundo trimestre, el efecto de los argentinos que venían a comprar. ¿Ya? Eso no está dentro del IPOM ahora, va a estar en el siguiente seguramente, pero ese elemento tampoco va a estar en el segundo semestre, digámoslo así. ¿Ya? Entonces, claro, hay algunos elementos que hacen pensar que el consumo se va a ir moderando. Gustavo, para ir con lo bueno de este informe de política monetaria del Banco Central, ¿qué fue lo que ayudó a que se mejoraran estas proyecciones, tanto en la proyección económica como también en la inflación? ¿Qué es lo bueno de eso? Sí. ¿Qué fue lo que ayudó a que esta proyección de alguna manera se mejorara? Mira, hay dos elementos que han sorprendido un poco al mercado. El primer elemento tiene que ver con que la guerra comercial pasó o está pasando por una etapa de mayor tranquilidad, ¿ya? Partió muy agresiva el aumento de aranceles, la negociación entre algunos países. Pasamos después por un momento como de relativa estabilidad, pero hay que ver qué es lo que pasa en los próximos meses. Se pensaba que nos iba a golpear más rápido, ¿ya? Pero lo que hemos visto es que nuestro sector exportador ha estado muy dinámico, ¿ya? Es decir, pareciera ser que los efectos de la guerra comercial no se han dejado sentir todavía en Chile o en algunos países de la región, y probablemente eso ocurra así durante el segundo semestre. Eso le quitó un poco de presión a estos indicadores del primer trimestre. Y lo otro que también ha pesado en forma importante, perdón, es el hecho de que las tasas de interés de Estados Unidos, a diferencia de lo que ha ocurrido en otras crisis geopolíticas importantes, han tendido a subir. Lo que ocurre normalmente es que las autoridades económicas bajan las tasas de interés para generar más liquidez en los mercados frente a estas contingencias de mayor riesgo, Y ¿no? Trump le ha pedido al Banco Central, casi le ha exigido al Banco Central que baje la tasa. Exactamente, pero ¿qué es lo que ha ocurrido? Que en el mercado secundario las tasas de interés están subiendo. Y eso tiene que ver mucho con un mercado poco líquido en Estados Unidos, en términos históricos, y también con una estrechez fiscal que necesita dinero. Recordemos que cada vez que se dejan por ahí sentir estos vientos como de guerra, de conflicto, esto se deja ver también en un mayor esfuerzo bélico, ¿ya? Entonces, el Estado se prepara para enfrentar eventualmente un problema a mayor escala. Y eso hace que las tasas de interés estén subiendo. Paradójicamente, acá en Chile está ocurriendo todo lo contrario. Y eso a nosotros nos ha ayudado, de cierta forma, Están a bajando. no... Aunque esta semana el Banco Central fue cauto, porque en su decisión de este mes mantuvo la tasa en 5%, 5%, ¿no? Exacto. 5%, pero en el mismo comunicado dice el Banco Central que se abre a la posibilidad de que vengan rebajas de la tasa de interés del próximo año. Perdón, el próximo semestre, el segundo semestre. O sea, una carrera más lenta. Sí, mira, toda la razón. Estamos viendo nosotros que la tasa de interés va a bajar en el segundo semestre. La pregunta es cuánto va a bajar. Yo me inclino que vamos a llegar a fin de año a una tasa de 4,5%, es decir, bajar las 50 puntos base con respecto a lo que hoy día tenemos, aun cuando hay que estudiar qué es lo que va a pasar en los próximos meses con respecto a la inflación. Mira, piensa tú, si eventualmente este conflicto en Oriente Medio escala más, Irán es uno de los principales exportadores de petróleo, ¿ya? Entonces, cualquier amenaza a la exportación de petróleo o a los canales de transporte, ¿no es cierto?, logístico, de cómo llegamos nosotros a acceder a ese petróleo,
va a significar un mayor precio de todos los combustibles, de la energía en general. Y eso va a generar efectos de costo en la mayoría de los países. Chile no es la excepción, y eventualmente vamos a tener presiones inflacionarias. Y esas presiones inflacionarias pueden hacer cambiar un poco o moderar un poco el ímpetu del Banco Central en bajar la tasa de interés. Eso te quería llevar. En el fondo, claro, todavía no se conoce el alcance de este conflicto en el Medio Oriente. Bueno, la presidenta del Banco Central decía que se prevé como un mayor alcance en Estados Unidos, pero igual nos salpicaría algo porque... Por lo que dice el petróleo, lo que dice Gustavo. Exactamente, pero eso podría cambiar. Obviamente no podemos predecir lo que pueda pasar, pero podría cambiar de alguna manera como decirlo, las definiciones del Banco Central en los próximos IPOM, en las proyecciones económicas, del crecimiento económico, de la inflación, claro, podría... Y las proyecciones, las proyecciones y las decisiones de la tasa de interés. La inflación y obviamente la decisión en las tasas de interés. Gustavo. Sí, claro, sin duda. Lo que es claro, donde hay poca incertidumbre, en que el corredor de la tasa de política monetaria tiene un sesgo a la baja. ¿Ya? Es decir, el mercado está anticipando que el Banco Central va a bajar la tasa de interés en algún momento dentro de este segundo semestre. La pregunta puede ser si será en julio, si será en septiembre, o si bien será más hacia fines de año. Bien, ahora, la va a bajar porque lo ha manifestado con claridad. ¿Ya? Es decir, mira, vamos a llegar con nuestra tasa de interés a niveles neutrales. Los niveles neutrales están bajo el 3%. ¿Ya? Es decir, entre 2,75%, 3% sería como una tasa de interés neutral. Hoy día la tenemos en 5%. Nuestra tasa de interés hoy día es contractiva. ¿Ya? Si el gobierno quiere, si el Banco Central quiere apoyar el crecimiento económico, lo normal es que baje la tasa de interés. Claro, han aparecido todos estos riesgos que no se preveían hace pocas semanas atrás, que le ponen un poco más de incertidumbre y un poco más, lo hacen más entretenido también lo que está ocurriendo, ¿no es cierto?, en los mercados, porque hoy día tenemos ahí el mercado bastante dividido, si la baja 25 puntos base, si la baja 50 puntos base, si la baja en septiembre, si la baja después a fin de año. El mercado trata de anticipar, siempre, ¿ya? Y el Banco Central le gusta que nosotros lo podamos anticipar, porque al Banco Central no le gustan los movimientos rápidos ni gruesos en los mercados, quiere que nosotros las personas lo vayamos anticipando y vayamos ajustando nuestras posiciones con tiempo. Claro. Explicándole a la gente con pera y manzana, además, que lo que necesitamos, ¿por qué se habla de que sería bueno bajar la tasa de interés? Porque eso significa que el dinero valga menos, los créditos valgan menos, las empresas se endeuden más barato, entonces eso mueve la economía, mueve el dinero, se hacen más negocios, si la gente compra más también se mueve la economía y eso es importante, pero hay que cuidar también la inflación. Una pregunta que nos hace mucho a nosotros como programa, Gustavo Díaz. En todo este escenario que hemos visto, además el Banco Central ha planteado su preocupación por la baja creación de empleos que hay en la economía. En el segundo semestre, ya estamos pensando en el segundo semestre de este año 2025, ¿el empleo se va a mantener así de plano, en torno al 8,5, 8,6%, o hay algo que pudiera destapar, como por ejemplo esta medida que está surgiendo esta semana con los subsidios a los hipotecarios, que pudiera generar que se destape las ventas de vivienda y así la inmobiliaria retomen proyectos que tenían ahí medios congelados? ¿Cómo ves tú el tema del empleo? Mira, yo con respecto al empleo soy bastante pesimista, Roberto. Sí, no, mira... ¿Por qué, Gustavo? No. Mira, bueno, está bien, sí sería. Sí. Hemos ido pasando, hemos ido pasando por distintas etapas. La verdad es que hemos hecho distintos esfuerzos por generar más creación de empleo. Y aún así, el desempleo se ha tendido a estabilizar entre el 8 y el 9%. Exacto. ¿Ya? Bajarlo de esos niveles va a ser una tarea titánica en este contexto en que estamos hoy día. Ha costado una barbaridad bajarlo, eso no se ha podido, mucho rato. ¿Qué hemos hecho mal? ¿O qué no hemos hecho? ¿O qué no hemos hecho? Claro. Sí. Mira, lo que pasa... ¿Qué fallamos? ¿Qué está pasando? Mira, acá el tema es bastante simple. El mercado laboral necesita flexibilidad. Y nosotros hemos ido introduciéndole cada vez más rigidez al mercado laboral. Por lo tanto, no permitimos que el mercado se ajuste cuando enfrentamos situaciones complejas como la que estamos enfrentando hoy día, ¿ya? Pensemos que la tasa de desempleo
O sea, hoy día hay alrededor de 1 millón de personas desempleadas. ¿Ya? Eso significa alrededor de 300.000 personas más de lo que teníamos normalmente antes de la pandemia. ¿A qué te refieres con darle más flexibilidad? Mira, nosotros hoy día hemos aumentado los costos laborales de una forma dramática en los últimos años. ¿Ya? Hemos ido subiendo los salarios mínimos. Hemos ido acortando la jornada laboral. ¿Ya? Sí. Estamos legislando proyectos de postnatal extendido, ¿no es cierto? Temas de hacer la cuna, La cotización tenemos para la pensiones. indemnización, ¿sí? Una La cotización indemnización por año de adicional. servicio. Sí. Hemos aumentado las contribuciones del empleador para el seguro de cesantía y para una serie de otros elementos que podríamos seguir enumerando. Cada uno de esos elementos por sí solo podría ser poco significativo, pero cuando tú los tomas todos juntos, la verdad es que se convierte en una camisa de fuerza para una empresa que contrata a 6, 7 personas, que probablemente el aumento del salario mínimo significa tener que despedir a una persona porque simplemente no lo puede pagar. Esto no le afecta a las grandes empresas. Las grandes empresas dicen, bueno, estos cambios ya probablemente ya están internalizados, muchos de ellos. Pero las medianas y pequeñas empresas que representan prácticamente el 60% de la generación de empleo, sí les pega fuerte. ¿Ya? Entonces, hemos ido convirtiendo nuestro mercado laboral en una situación, en un escenario mucho más rígido que lo que teníamos antes. Y ahí, perdón, utilizar el es que mercado una de las es- cosas que rigidizan o flexibilizan es la indemnización por año de servicio. Y hay toda una discusión, se ha puesto sobre la mesa nuevamente, donde parlamentarios del Frente Amplio han planteado terminar con el tope de 11 años, que sea sin tope. Si una persona trabajó 20 años en una empresa, se le paguen 20 años y no 20 meses, equivalente a 20 años, y no los 11 de tope. Y por otro lado, Claro. sale un grupo de economistas que se han conformado de distintos colores políticos, cargos que han tenido, que El proyecto se han agrupado en Puente. el proyecto Puente. Exacto. Y ellos han planteado terminar con la indemnización por año de servicio, pero reemplazarla por y ahí también vamos, una mayor cotización del empleador al seguro de cesantía para crear una indemnización a todo evento, pero de 5 meses. O sea, 5 años. O 5 sea, meses que equivalen a 5 a años, 5 claro. Si te despiden, te pagan Pagan 5 5 sueldos. meses. Exacto. Pero si tú renuncias, te pagan 5 sueldos. Exacto. Yo diría que es un poco más acorde a los tiempos que vivimos, donde la gente no está tanto tiempo Totalmente. en la empresa. Sí. ¿Qué te parece a ti Sí. una y otra, Gustavo? Sí, mira, podríamos estudiar las propuestas, ¿no? Pero en principio me parece mucho más razonable la segunda propuesta que tú mencionas, la de este grupo de economistas bajo este Puente. concepto puente, ¿no? Pensemos lo siguiente, cuando tú tienes una indemnización por años de servicio, lo que tú estás protegiendo no es a un trabajador, estás protegiendo un puesto de trabajo, ¿ya? Es decir, una persona que está trabajando en un mercado laboral, en una empresa, y lleva, no sé, 9 años trabajando, no le gusta su trabajo, lo hace con desagrado, preferiría irse a otro lado, pero va a querer esperar 2 años más para tener la indemnización completa, ¿no es cierto? Y eso va a generar directamente un mal trabajo, en definitiva, ¿no? Ahora, si nosotros nos vamos al otro extremo y generamos este seguro, ¿no es cierto?, que protege, ¿no es cierto?, los despidos a todo evento, lo que tenemos es que se está protegiendo la rotación o la flexibilidad. Es mucho más fácil para una persona desvincularse y contratarse, mientras que en el primer escenario voy a estar apernado en ese puesto de trabajo indefinidamente, solamente porque tengo esta protección, ¿no es cierto? Entonces yo prefiero moverme desde la protección del puesto de trabajo a la protección del trabajador, ¿ya? Y en ese sentido me gusta más la segunda fórmula que tú me señalas. Perfecto. La del proyecto Puente. Sí, también. Yo quiero volver al tema del desempleo. Bueno, Roberto lo decía 8,8, último trimestre. insistentemente que ha costado un montón Reducirlo. poder mover ahí la aguja y poder reducirlo. ¿Cómo podemos avanzar en ese sentido? Políticas adicionales, lo que decía que hemos hecho mal, Incentivo. qué no estamos haciendo, como decía Roberto también. Sí, mira, aquí hay varias cosas que se pueden hacer, ¿eh? Una de las primeras cosas que a mí se me ocurren rápidamente es disminuir la burocracia que rodea a los emprendimientos. Mucho de esto se avanzó antes, cuando se creó la empresa en un día, ¿no es cierto? Sí. Un montón de trámites rápidos, rápido el partir y rápido para cerrarse que no fue exitoso el negocio, el proyecto. Esas cosas permiten generar más actividad, más dinamismo
y que las personas puedan encontrar un puesto de trabajo con más agilidad, con más facilidad. También reducir los incentivos que hoy día hay a mantenerse informal, ¿ya? En la medida que, mira, hay muchas personas, trabajadores, ¿verdad?, que hoy día son beneficiarios de beneficios sociales, ¿ya? En la medida que ellos se formalizan y entran en el mercado laboral, pierden muchos beneficios sociales. Por ejemplo, en la medida que yo entro al mercado laboral y me formalizo y tengo AFP, ya no califico para algunos beneficios sociales, como por ejemplo un puntaje para una vivienda propia o cosas o beneficios relacionados de esa naturaleza. Entonces, ahí hay una especie de trampa en el solitario, ¿no es cierto? Tratamos de formalizar a la gente, pero los vamos dando incentivos para que no se formalicen, ¿ya? Eso también hay que revisarlo, y de eso hay estudios, pero bastante, ¿ya? El diagnóstico está, sabemos qué es lo que hay que hacer, sabemos cómo hacerlo, tal vez falta una decisión, una voluntad política, tal vez por avanzar en ese camino. Los impuestos que tienen estas empresas, ¿ya? Cuando uno se formaliza tiene que pagar unos impuestos, ¿verdad?, que cuando tú no estás formalizado obviamente no los pagas. Entonces, a ese grupo de empresas, a ese grupo de personas, tal vez darle alguna facilidad para que puedan formalizarse y encontrar los beneficios, ¿no es cierto?, de acogerse a un sistema. Esto tiene implicancias de todo tipo. Cuando la informalidad en un país aumenta, la política pública se hace cada vez más ineficiente, porque no eres capaz de llegar a aquellas personas que son objetivos, ¿ya? El foco de las políticas públicas, porque no los conoces, porque no están formalizados. Entonces esto tiene distintas escalones, ¿no es cierto?, de análisis. Sí. Bueno, ha sido el análisis de Gustavo Díaz, profesor economista de la Facultad de Negocios y Tecnología de la Universidad Gabriela Mistral, explicándonos con pera y manzana lo que significa para los chilenos comunes y corrientes estas cifras que ha dado el Banco Central en su informe trimestral al Congreso. El IPOM, que es como canción brasileña. ¿Ah? Esa misma, el IPOM. Informe de política monetaria, que yo siempre digo, el Banco Central le hace un escáner en la economía y le guía los resultados ahí a los políticos para que vean que también es súper importante y así nos enteramos todos y es muy relevante y nosotros a usted le explicamos por qué eso hay que saberlo, por qué hay que conocerlo, tema del empleo, los salarios, la inflación, todas esas cosas nos preocupan en el día a día y son muy relevantes para la gente normal, común y corriente como usted, como yo, como la Tamara o como Gustavo. Gustavo, muchas gracias por la gentileza de conversar con nosotros. No, gracias a ti, Roberto, Tamara, se pasaron, ¿eh? Nos vemos. Que estén muy bien, ¿eh? Gracias, Gustavo, buen fin de por todo. semana. Un abrazo, chao. Ya, hemos llegado al final del programa, Tamara. Bueno, yo como lo dije al inicio, estoy esperando el feriado de mañana, así que listísima de este ya. Viernes. De este viernes. Bueno, que les vaya muy bien, descansen. Nos estamos viendo la próxima semana en los distintos formatos de nuestro programa económico con peras y manzanas. Que les vaya bien. Chao. Chao.